también justo cuando se está debatiendo si el PAN es víctima o no es víctima, pues como dicen, siempre hay un texto que puede ayudar para entender que pues esto no es fortuito y que incluso quienes ahorita están cerrando filas a favor de los señalados por el cártel inmobiliario, hace algunos años estaban denunciando a esos mismos por corruptos. Esto lo mencionamos porque el día de ayer Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa retomó el tuit que hizo el expresidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, en el que aparece un fragmento del libro de Felipe Calderón al que llamó Decisiones Difíciles, en donde habla de la corrupción de Jorge Romero, el exalcalde de la delegación Benito Juárez. Esto luego de que Jorge Romero y el alcalde Santiago Taboada informaron que denunciarán a la Fiscalía Capitalina y también al vocero Ulises Lara por los delitos de tortura y espionaje. Sheinbaum directamente cuestionó a quien torturaron porque dijo la tortura se acabó en la ciudad desde hace mucho tiempo. Ella dijo pues que presentaran el nombre o que pues sí pues apremiaran la presentación de la denuncia. También ella mostró su apoyo a la fiscal Ernestina Godoy por las investigaciones que se ha implementado desde la oficina que utiliza. Entonces, pues se puso bueno lo que comentó la doctora Sheinbaum. Vamos a escucharla. Ayer Tomás Pliego subió un tuit, a ver si anda por ahí. Lo que dice Felipe Calderón, ¿ya lo vieron ustedes? De Jorge Romero en su libro. Se los voy a poner. O sea, ya no solamente es lo que la Fiscalía ha investigado, lo que ha encontrado, lo que representa la corrupción inmobiliaria que los vecinos y vecinas de Benito Juárez habían estado denunciando en su alcaldía, que no tiene nada que ver con un asunto político, sino es un asunto de corrupción. Y ayer este personaje diciendo que va a denunciar. Miren lo que decía Felipe Calderón, que no es precisamente un adepto de nuestro movimiento, ¿verdad? A ver, léele ahí lo que dice. Dice Jorge Romero, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban, un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Ya está el sonidito. Ya nomás para que vean de los personajes que ahora se rasgan las vestiduras. Hay mucha corrupción ahí. Y es además lo que siempre hemos dicho, esa es la diferencia. O sea, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos viven de la corrupción. Para eso quieren llegar al poder, para enriquecerse. Y ahora que se descubre eso, que la fiscal con toda valentía lo denuncia, lo muestra y pide, hace las investigaciones y ante el juez pide las órdenes de aprehensión, nos vienen saliendo con eso, cuando ya Felipe Calderón lo decía desde hace tiempo, o sea, es público y notorio. Pues sí, el expresidente Felipe Calderón en su momento hablaba de estos actos de corrupción de Jorge Romero, quien hoy está posiblemente también involucrado en toda esta trama que hemos estado viendo del modus operandi. Él fue exalcalde de Benito Juárez. Hasta el momento también sabemos que Santiago Taboada, el actual alcalde, se encuentra implícito en estos actos de corrupción debido a lo que sucedió tras el sismo del 2017. Y ahora vemos a un Jorge Romero al lado de estos grandes líderes nacionales, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno, dándole el respaldo a Santiago Taboada, porque ellos mismos también saben toda esta corrupción y toda esta trama que se suscitó desde hace varios años. Y quiero regresar a lo que escribe Felipe Calderón,
porque es también parte de lo que señaló Claudia Sheinbaum, que sabían ellos de estos actos, porque en el texto y en el libro de Felipe Calderón, como lo escuchamos, se lee: Jorge Romero de la Ciudad de México, exalcalde en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Pues este es uno de los personajes que se encuentra al poder del grupo parlamentario del PAN allí en la Cámara de Diputados. 7 millones de pesos al mes de ganancias. O sea, imagínense el tamaño del negocio. Pero yo solamente pienso, Perla, pues que llamen a declarar a Felipe Calderón para, o sea, o que él conecte con este sobrino suyo, ex amigo de Jorge Romero, porque pues, o sea, todo lo que ha estado intentando documentar la fiscalía está resumido en esas líneas que aporta Felipe Calderón, aunque ahorita, sin ser del PAN, sea un panista, ultrapanista. Entonces, pues ojalá la fiscalía lo mande a declarar, ayudaría mucho. Y que también ha dicho que esta persecución política que se ha desatado por parte del gobierno actual de la Ciudad de México para encontrar pruebas sobre el cártel inmobiliario, pero sí él también ya las estaba documentando en su libro. Pues se exhibe de una vez más también la hipocresía, o sea, porque de nada sirve y como político, sobre todo cuando lo plasmas en un libro, o sea, un tuit, pon tú, lo pasas, o una declaración que solamente 2 personas escucharon, pero a ver, lo pusiste en tu libro Decisiones Difíciles. Se publica en 2020. Lo publicas en 2020 y aún así, dices, ay no, pobrecito los del PAN, persecución política esto y aquello, persecución política por 3. O sea, pues sí es ya mucha desfachatez. Bastante desfachatez, pero ahí estamos viendo ahorita este respaldo que hacen los líderes a Santiago Taboada y cada vez se muestran más estas pruebas de los actos de corrupción e insisto, también se ha documentado y gran parte de por qué se desata esta investigación por parte de la Fiscalía Capitalina, es justo porque los vecinos y los afectados fueron a decir, oigan, esto me pasó, oigan, documentamos que no es nada más este predio, sino hay otros predios también en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues sí, hubo afectaciones a la gente que intentaba comprar y hacerse de su patrimonio, son los más afectados y son los que están exigiendo justicia. La Fiscalía Capitalina emprende todas estas carpetas de investigación que hasta el momento, pues se da cuenta que llevan 8 detenciones, 6 son exfuncionarios, servidores públicos. Pues ahí lo tiene.